Seguimos en la mesa de este miércoles 26 de julio de 2017. Estamos con Rafael Porsekansky, Guillermo Fossati y Teresa Herrera. Gerardo Caetano no, ya volverá. La presidenta del Consejo de Educación Secundaria, Celsa Puente, salió al cruce de cifras del Banco Interamericano de Desarrollo difundidas esta semana en redes sociales sobre la proporción de alumnos que completaron bachillerato. Concretamente, una placa divulgada en un informe del BID con datos de 2015 indica que en Uruguay solo 29,8% de los jóvenes de entre 18 y 20 años terminó el liceo, y eso es el índice más bajo de Sudamérica. En respuesta a esos datos, la profesora Puente publicó información de la Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa, que indica que en el año 2016 el 59% de los estudiantes de bachillerato diversificado culminó el año habilitado a inscribirse entonces al siguiente nivel. Celsa Puente también incluyó porcentajes de la promoción en ciclo básico, 74,3% de alumnos promovidos en 2016. Para terminar, subrayó, cuando decimos educación media, no es sinónimo de educación secundaria. Es una sopita de números esta, pero ustedes se tienen confianza. Guillermo en particular quería tratar este tema, ¿no? Sí. Vamos a empezar contigo, a ver. Bueno, yo creo, por un lado, en realidad están hablando de cosas distintas. Lo que surge de estos datos tomados de algún informe del BID, algún trabajo por el cual la nota que se hizo tomando esos datos, y lo que la directora general de la educación secundaria, Celsa Puente, plantea. Una cosa es el porcentaje de promovidos que se calcula sobre el total de inscriptos, y otra cosa muy distinta es calcularlo sobre el total del grupo de edad. Claro, lo que esta placa difundía era, si consideramos a los jóvenes entre 18 y 20 años, ¿qué porcentaje terminó el liceo? Exacto. Y por otra parte, si en sintonía o en línea con ese dato, el informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el informe nacional que se presentó hace bien poco, precisamente dice que algo menos de una tercera parte de los jóvenes de 19 años terminan la enseñanza obligatoria, la educación obligatoria a la edad que les corresponde. Es decir, va de la mano, porque hay un agregado que se hace a esta nota que es del año 2015, que plantea el 29,8%, que plantea para el 2016 el 30,3%. Por lo tanto, el punto central es que están hablando de cosas distintas. Celsa Puente está hablando sobre el total de los inscriptos, sobre la matrícula, y los otros están hablando sobre el grupo de edad que corresponde a los de entre 18 y 20 años. Son dos caras de una misma moneda, porque, a ver, ¿qué es lo que ha pasado en Uruguay? ¿Es que bajó el porcentaje de egresados de secundaria? No bajó. El tema es que en el mundo actual los requerimientos de credenciales educativas son cada vez mayores. O sea, cada vez hay que tener más años de escolaridad, básicamente. Y por otro lado, Uruguay ha vivido una masificación de la enseñanza secundaria. Primero, la universalización de la educación primaria, es decir, casi todos terminan la escuela. Y lo segundo, una masificación de al menos algunos áreas de educación secundaria. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Esto se ha dado en casi todos los países de la región y es una tendencia más bien global. Salvo la región más sumergida del mundo por lejos es el África subsahariana, ¿tá? Pero después es una tendencia bastante compartida. Lo que llama la atención, acá hay dos temas. Uno es el tema de egresos y el adquirir credenciales educativas formales, y otro es el tema aprendizajes, ¿tá? Me parece que los dos son muy importantes. Uruguay está espantoso, porque no tengo otro adjetivo, no voy a usar un calificativo técnico, voy a usar este. Está espantoso en lo que es educación media, la parte de egreso. Es el peor país de Sudamérica en egreso de secundaria. 1 de cada 3, básicamente, si uno redondea por aquí y por allá, 1 de cada 3 solamente lo termina. Te hago una nota. Si considerás el rezago, es decir, porque una cosa es egresar a la edad que te corresponde, a la edad teórica, en el caso de la educación media serían los 17 años, y otra cosa es el rezago. Fíjate tú, la desigualdad según ingresos de los hogares. A los 17 años, el 76% de los jóvenes que residen en hogares del quintil más alto de ingresos asiste sin rezago.
En el caso de los de menores ingresos, el 17%. Claro. Y además de que hay una brecha enorme, obviamente por clase social, digamos, o por quintiles de ingreso, como uno lo quiera conceptualizar, incluso las clases más favorecidas en Uruguay les va bastante peor que las clases más favorecidas en el resto de la región. Eso también. Sí. Ahí podría hacerte un complemento. Sí, dale. Porque además, los que egresan tampoco egresan con niveles de competencia dignos. Es decir, ese es el otro problema. Es que es muy importante. Es que, claro, porque... Conocimientos y competencias ahora relevantes. tenemos, que ese sería como el tercer componente, porque, por un lado, de todos los jóvenes, la mayoría no terminan el ciclo secundario. Sí. De los que se inscriben, tampoco terminan la mayoría. Y además, los que terminan tampoco tienen las competencias básicas que les permitan poder competir en un mundo como el actual. Es decir, en el marco latinoamericano no estamos bien, imaginemos en el marco mundial. No, sin duda. Emiliano, que acaba de hablar de ahora de los vehículos. Con 6 años de rezago, a los 24 años de edad, el 40% egresa. 6 años después de la edad teórica de egresar de la educación media superior, tenés un 40%. En un mundo donde además, y por eso yo hoy también hice la misma asociación que vos, en un mundo donde además los cambios se vienen vertiginosos. El cambio del mercado del empleo está acá, a la puerta, no dentro de 10 años. El tema de la robótica de es un tema clave. Y los empleos que más van a sufrir la instalación de la robótica, digamos, a gran escala, son los empleos de baja calidad. Y los industriales, claro, básicamente. O sea, vamos a terminar construyendo cosas, es decir, nadie va a poner un dedo para construir las cosas, va a haber que apretar botones, nada más. Entonces, y continuando, en aprendizajes, para lo que es la región, Uruguay está bastante bien en lo que podrían ser, por ejemplo, las pruebas de educación primaria, de TERCE, desarrolladas por la UNESCO, las pruebas PISA. Uruguay hay puntual muy lejos de la OCDE. Lejísimo. En eso hay comparabilidad con PISA, en particular. Ahora, y el otro tema que quería tratar, Guillermo, porque vengo a hacer, aprovecho y mando pero un saludo a la audiencia. Comparalo consigo mismo, pero compará Uruguay consigo mismo. No. Tenés estancamiento en resultados de aprendizajes desde el 2003 a la fecha en todas las instancias PISA. Y tenés un aumento sustancial de los recursos volcados a la educación. Sí, simplemente lo comparé los puntajes en una perspectiva regional y ahí Uruguay no le va tan mal, en una perspectiva regional específicamente. Aprovecho y mando un saludo a Daniel Superville, que dice que está en todo desacuerdo conmigo en la primera parte, y dice, no, acá lo importante es tener un Estado que funcione bien, y bueno, primero el Estado eficiente, después la reforma impositiva. Ahora, justamente eso, cuando uno tiene una gráfica, porque acá como se habla tanto del tema de la plata, y es un argumento que ha sido utilizado hasta el cansancio por los sindicatos de la educación, cuando uno tiene una gráfica que muestra PBI per cápita, indicador económico por excelencia, con resultados educativos, por ejemplo, egreso de secundaria, Uruguay le va muy mal. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un resultado educativo mucho peor al esperable según nuestro PBI per cápita. Es decir, la plata no explica todo. Claro. Hay un problema de gestión. Sin duda. Hay un problema de gestión. Perfecto. Sin duda que hay un problema de gestión. Y ese problema de gestión, además, da como resultado esos resultados, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque vos al tener el problema de gestión y al estar trabajando con programas, con funcionamientos, etcétera, del siglo XX, a fines del siglo XXI, entonces realmente, no a fines, pero me refiero a los cambios. ¿Por qué dije fines? No fue un inconsciente, pero está bien, no estamos a fines del siglo XXI, pero es tan vertiginoso el cambio en términos de los aprendizajes y de lo que hay que saber y todo, que es como realmente cada paso que no das, retrocediste 10. Y en un mundo globalizado. En un mundo globalizado como este. Entonces, la desesperación es que uno a veces escucha discusiones en el ámbito de la enseñanza, que son discusiones que realmente son del siglo pasado, no son de este siglo. No son discusiones que tengan... Yo creo que lo único que se ha hecho como la gente en términos de educación, se ha hecho por fuera de la educación, que es el Ceibal. Ahora, yendo al origen, a la placa esta que circuló, es muy impactante la diferencia de Uruguay con los Chile, otros países mencionados. Chile, por ejemplo. Uruguay está en 29,8%, Chile está en 80%. 80%. Exacto. Perú, 79,7%.
Venezuela, Sí. Venezuela, Venezuela. 68,6%. Bolivia, 60,9%. El doble que Uruguay. Pero Lo Uruguay único, está en que yo 29,8. digo, lo único que yo digo, Emiliano, es que esa fotografía tiene que ser, a esa fotografía hay que hacerle una sola pregunta, Sí. y es la siguiente. ¿Qué saben Bueno, los venezolanos que egresan de sexto de secundaria Eso. en ¿Cuál? comparación, por ejemplo, a los que terminaron aquí en Uruguay? Eso. ¿Qué competencias tienen? Los que específicas? terminan acá tienen un perfil de egreso muy lamentable, pero probablemente es válido lo que tú decís, acá vaya uno a saber cómo es el perfil de egreso Exacto. de los Claro, otros. claro. Pero hay un elemento interesante, porque el tema en cuestión está vinculado a los egresos de la educación media superior, que son las metas del gobierno. El gobierno se planteó como meta duplicar los egresos de la educación media superior. Ujú. En los últimos 30 años, el egreso de educación media superior ha mejorado apenas en un 8%. ¿Cómo tú te podés plantear duplicar los egresos de la educación media superior cuando tú te estás mostrando que los últimos 30 años aumentaste un 8% nada más? Hay una única forma, con una absoluta permisividad que de alguna manera te pueda llevar a hacer crecer esas cifras. Ah, sí. Y eso sería hacerse trampas al solitario. Corregime, Guillermo, pero guste o no, el hombre era polémico y todo lo demás, pero aquí, desde la recuperación democrática hasta la actualidad, hubo un solo intento serio de cambiar la educación. Fue bajo el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti con Germán Rama al frente del CODICEN. Yo no recuerdo otro, porque estos 13 años que van de gestión frente amplista dejan mucho que desear en la materia. Y hubo autoridades que podían encauzar esto, pero quedaron al frente otras y aquellas se Pero fueron. lo que pasa es que el problema básico también, y cuando hablamos del tema de organización y de gestión, es que todavía, increíblemente, el Frente Amplio defiende una estructura obsoleta que además fue creada, entre comillas, por el enemigo. Entonces es insólito esa defensa de la desconcentración y de la independencia de primaria, secundaria, UTU, todo lo demás, cuando en realidad no fue una creación, al contrario, siempre cuando fue planteada, fue totalmente bombardeada por la izquierda y estaba en contra. Entonces, yo una de las cosas que nunca logro terminar de entender es cómo todavía se sigue defendiendo esa estructura que, entre otras cosas, es una de las grandes culpables, en mi opinión, de cómo funciona. Basta ver ese funcionamiento vertical, cuartelario, que tiene cada una de esas estructuras y cómo, además, se agotan en discusiones y en cosas que no tienen que ver con la esencia del asunto de la educación. Cuando los tiempos actuales te exigen realmente una mirada crítica y un revisar toda la modalidad de prestación del servicio educativo, ¿no?